Por eso es importante, hermanos, y si yo sé que aquí hay gente disciplinada que en su momento estudió en la escuela, ¿verdad? O en el colegio, cuánto más la palabra del Señor. Estudiar la palabra del Señor es importante. Es una disciplina espiritual que nosotros, hermanos, debemos de aplicar. Un día yo hablaba con alguien y le decía, bueno, yo el mes pasado cumplí 45 años y como 2 meses antes de cumplir los 45 empecé a caminar, ¿verdad? A hacer un poquito de ejercicio, luego a hacer otro tipo de ejercicio, pero faltando creo que como unos 15 días para cumplir los 45 me resfrié, ¿verdad? En el término que me dio mocos y me dio tos y todo, ¿verdad? Y entonces esa fue mi excusa perfecta para ya no seguir haciendo ejercicio, ¿verdad? Y ustedes me preguntan, ¿está haciendo ejercicios? Cuando me acuerdo o cuando quiero, ¿verdad? Jessica, que está aquí, dice Jessica que ella es súper disciplinada con el ejercicio y no le puede faltar, ¿verdad? Porque si usted no hace ejercicio, Jessica, un día, ¿qué siente usted? Que se engordó, dice. Bueno, así deberíamos de ser nosotros, con la disciplina espiritual de escudriñar la palabra. Por ahí yo sé que la hermana Grace también, ¿verdad? Le gusta hacer algún tipo de ejercicio físico. Bueno, imagínense, ¿verdad? Entonces, así deberíamos de hacer nosotros con la palabra. A veces no me imite a mí, ¿verdad? No sea tan indisciplinada como yo. Sea disciplinada como mi hermana Grace, como mi hermana Jessica, ¿verdad? Pero en la disciplina espiritual de escudriñar la palabra, ¿verdad? Que no pase un día en que usted no tome la escritura y la escudriñe, no la lea, escudriñela. Entonces, era curioso, voy a usar el ejemplo de Jessica, si me lo permite, ¿verdad? El día que fuimos al retiro de mujeres, comimos, ¿verdad, hermana Idaira? Comimos, bueno, ¿verdad? Qué pinto, qué bueno, de todo, ¿verdad? Salchichitas en salsa, pancito, natilla, bueno, imagínense, ¿verdad? Y yo les voy a ser honesta, yo quedé satisfecha ya con ese desayuno y al final almorcé como, piqué algo ahí, pero no pude comerme todo el almuerzo porque estaba muy llena, ¿verdad? Pero yo veía a Jessica y Jessica comía y terminaba alguien y si dejaba algo Jessica se lo comía, ¿verdad? O decía, otra vez, repita, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Jessica al hacer tanto ejercicio físico, ella necesita ¿qué? ¿Verdad? Alimentarse. ¿Para qué? Para gastar todo eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno come y no hace ejercicio físico? Bueno, y ahí es donde empiezan a aparecer las llantas, ¿verdad? Los triglicéridos altos y un montón de cosas. Entonces, nosotros deberíamos de ser así. Cuanto más ejercitemos espiritualmente esta disciplina de estudiar la palabra, más vamos a estar fortalecidos y más vamos a querer comerla. Pero si nosotros no lo ejercitamos, hermanos, lamentablemente, según las estadísticas, dentro de la iglesia cristiana evangélica pentecostal, hermanos, es muy pequeño el porcentaje de la gente que realmente escudriña la palabra. A diferencia de tal vez otros grupos, ¿verdad? Evangélicos como los bautistas, que son personas altamente disciplinados con el estudio, pastora. Entonces, hermanos, y qué lindo es, no por una cuestión de noxis, de conocimiento simplemente, sino para la edificación de nuestras vidas el escudriñar la palabra. Así que es importante que si usted está conmigo siguiendo este estudio de Romanos, ¿verdad? Y junto con el pastor, usted vaya a su casa y se sienta motivado a escudriñar, hermanos, porque cuando uno escudriña la palabra hay tantas preguntas. A ver, de los que están aquí y de lo que hemos estudiado en capítulo 1, 2, 3, 4 y ahora 5, ¿alguno ha tenido alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Todos lo han entendido bien? ¿Todos? Sí. Levánteme la mano. Todos los que han entendido perfectamente, han escudriñado bien y todo, y usted está claro. Levánteme la mano. Bueno, una hermana levantó la mano. Yo hice 2 preguntas. ¿Cuál fue la primera? Que si teníamos alguna duda. ¿Quién levantó la mano? Nadie. Y hago otra pregunta.
Todo lo saben, todo lo han escudriñado bien, han aprendido, y solo una hermana levanta la mano. Entonces tengo una seria curiosidad porque no sé qué es lo que está pasando. O lo saben, o lo han escudriñado muy bien, o no han entendido nada, pastor. Vamos a tener que cambiar metodología, a ver si acaso. O nadie ha tomado el tiempo suficiente para escudriñar lo que se ha estado enseñando. Y hermanos, nosotros tenemos que dar cuenta de todo, ¿no? Y si aquí hay personas que estamos sacando el tiempo para enseñarle a usted, usted debería ser responsable y comprometido con escudriñar la palabra. No ser negligentes. Mira la hormiguita perezoso, ¿verdad? Tenemos que ser diligentes, hermanos. Tenemos que ser diligentes con escudriñar la palabra. Yo sé que el que escudriña la palabra, hermanos, va a tener muchísimas preguntas. Pastor, ¿a usted alguien se le ha acercado a preguntarle algo de Romanos? No, aquí no, dice. De otro lado sí. Solo una hermana en algún momento se me acercó y algo empezó a mencionar, a hablar conmigo, pero siéntase con la libertad de hacerlo, hermanos. Como yo le decía, no le tenga miedo a preguntar, porque, y vuelvo y repito, yo tengo hijas adolescentes, hermanos. Usted tiene, tal vez no tendrá hijos adolescentes, pero tendrá algún hijo o algún familiar que tenga dudas acerca de la palabra. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, vaya, pregúntele al pastor, vaya, pregúntele a otra persona. No, ¿qué fundamento bíblico tiene usted en su vida para vivir? Porque dice que la palabra nuestra, ¿qué es nuestra palabra? ¿Qué es la palabra? Nuestro pan diario debe ser, hermanos, nuestro modelo a seguir, nuestro libro instructivo de vida. Pero si no lo estudiamos, ¿de qué nos vamos a alimentar? ¿De qué nos vamos a instruir? ¿Cómo vamos a saber cómo debemos de vivir la vida? Así que es importante, y valga la exhortación, con mucho amor, pero hermanos, de que debemos de escudriñar la palabra. La semana pasada iniciamos con este capítulo 5 y hablamos, hermanos, específicamente 2 beneficios de ser justificados por la fe. ¿Se acuerdan los beneficios? Hablamos de 2 beneficios. Eso, qué dicha. Bueno, salgo, ya me siento un poco más motivada. Paz, diga conmigo paz. Paz. ¿Y cuál era el otro beneficio? La gracia, muy bien. La paz y la gracia. Dice el verso 1 y 2, nada más vamos a leerlos como para ponernos en contexto y continuar con el resto de los versículos. Dice, verso 1 del capítulo 5, ¿lo tenemos? Dice, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz, dígalo conmigo, paz. Dígale al que está a su lado, paz. Paz, ¿para quién? Para con Dios. No tenemos la paz de Dios, no. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Cuántos enemigos de Dios habían hay en este lugar? ¿Que éramos enemigos? Sí, éramos enemigos de Dios. Aunque no lo crea usted, o aunque usted en algún momento no lo haya meditado, usted y yo éramos enemigos de Dios, declarados de Dios. Al, hermanos, vivir una vida de pecado, estábamos en contra de Dios. Dice, tenemos paz para con Dios. Ese es el primer beneficio de ser justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A qué? Tenemos entrada a esta gracia. Y subráyelo ahí en su Biblia. Es curioso. Levánteme la mano o levante su Biblia. Si usted trajo su Biblia, levante su Biblia. Bueno, qué dicha, qué dicha, qué dicha. La mayoría traen Biblia. Un día me salió un video, pastor. Yo no sé si lo hacemos aquí, cómo nos va, pero yo creo que nos va bien, nos va bien. Estaba alguien en una iglesia afuera dándole un chocolatito a la persona que entrara y le mostrara su Biblia, ¿verdad? Su Biblia física. Y hermano, le voy a decir que la mayoría de la gente no andaba Biblia física. ¿Qué andaban? El celular, ¿verdad? El celular. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo aprendí a leer, ¿cuál fue el primer libro que yo quise que me compraran? Una Biblia, ¿te acuerdas, ma? Vean, hermanos, yo quería aprender a leer cuando yo tenía 6, 7 años. Hermanos, yo quería que me compraran una Biblia. Y de verdad, mis papás me compraban una Biblia. ¿Cuántos papás le han comprado Biblia a sus hijos?
No le compre ahí los libros de Goku ni nada de esas cosas, hermanos, cómprele la Biblia y empiece desde niño a enseñarle la Biblia. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Pero qué dicha que todos trajeron sus Biblias. Dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, ¿qué? Estas son palabras claves. Gracia y estamos firmes son dos palabras que usted debe de marcar ahí en su Biblia. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Hablamos de la paz que tenemos ahora para con Dios, siendo nosotros enemigos públicos o declarados de Dios, y hablamos también de la gracia, ¿verdad? Una gracia, hermanos, que no es simplemente el instrumento por el cual somos salvos, sino que es una gracia que se mantiene. La gracia de Dios, hermanos, siempre está a favor nuestro. Y eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta y lo recordemos. La gracia no es solamente algo que nos introduce a la salvación, sino que es algo constante, dice Pablo, en la cual estamos firmes. Es una gracia, hermanos, permanente, constante, ¿verdad? Es una gracia no fluctuante, no, es una gracia, hermanos, constante, firme. La gracia, hermanos, es el segundo beneficio que hablamos con respecto a la fe, la salvación por medio de la fe, ¿verdad? Esta gracia, que es un favor inmerecido de Dios hacia nosotros, no solamente es el medio por el cual somos salvos, como lo estoy diciendo, sino también, hermanos, es nuestra posición delante de Dios. Ahora nosotros, hermanos, somos gratos delante de Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ya tenemos la libertad de entrar a su presencia, hermanos, por medio de lo que hizo Jesucristo en nosotros. Porque ya Dios no nos ve como enemigos. Ya Dios no nos ve, hermanos, como lo que éramos pecadores, hermanos. Delante de su presencia no podíamos entrar al estar en condición de pecado. Pero ahora, por medio de esta gracia, usted y yo, hermanos, podemos entrar ante su presencia. Y debemos de recordar que debemos de hermanos, ya me enredé. Debemos de continuar firmes en esta gracia. Una gracia firme, hermanos, nos asegura una actitud presente de Dios hacia el creyente en Cristo. Y hablamos la semana pasada de qué significa estar en gracia. Porque hay gente que es salva por gracia, pero luego empieza a buscar qué hacer para mantener esa gracia. Y ya, hermanos, ahí se pierde el objetivo. Ya empezamos a trabajar con las obras. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Como Pablo habla en contra de las obras humanas, ¿verdad? Le voy a decir algo, hermanos. Lo que es la doctrina de la gracia, lo que es la doctrina de la salvación por medio de la fe, es una doctrina, hermanos, que si ustedes la buscan en cualquier otra religión, llámese el hinduismo, no sé, tantas religiones que hay en este mundo, ¿verdad? Hermanos, usted no la va a encontrar. Todas las religiones, hermanos, parten de que el hombre tiene que hacer algo para llegar a Dios. Hay un grupo, no me acuerdo ahorita si son los hinduistas, bueno, ahí me corrigen por favor, que una vez al año ellos van a la Meca. No sé si por ahí alguno se acuerda que a la Meca es, creo que son los musulmanes, ¿verdad? Y ellos, ¿qué tienen que hacer? Caminan alrededor de ese lugar, como una penitencia, como una manera de ellos llegar a Dios. Y hermanos, si usted busca en todas las religiones, la gente busca o ve o trata de alguna manera hacer cosas para llegar a Dios. Cuando, hermanos, en lo que Cristo nos ha enseñado y la palabra del Señor nos enseña, es que nada de lo que usted y yo podamos hacer nos vuelve dignos de su salvación. Todo es por gracia, hermanos. Por eso, hermanos, yo no debo de buscar ser bueno, ¿verdad? Como la canción que les decía el domingo pasado, debo ser bueno para ir al cielo. Nadie va al cielo por bueno y nadie va al infierno por malo. Esto no se trata de ser bueno, de ser malo, y ya Pablo nos lo dijo de por sí.
no hay ni uno bueno. Entonces estaríamos engañándonos nosotros pensando que si nosotros hacemos cosas buenas, vamos a llegar al cielo. El único camino, hermanos, que nos lleva al cielo, y Él lo dijo, Él lo declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, diga conmigo, nadie, dígale al que está a su lado, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay ninguna manera en que nosotros podamos dirigirnos hacia Dios si no es por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Estar firmes en la gracia, lo mencionamos la semana pasada, nos dice, hermanos, o significa que yo no tengo nada, que yo no tengo que probar que soy digno del amor de Dios. Estar firmes en la gracia nos dice, hermanos, significa que Dios es mi amigo, porque antes yo era su enemigo, pero ahora soy reconciliada con Dios por medio de Jesucristo. También, hermanos, esta gracia firme nos da una puerta de acceso permanente abierta hacia el trono de la gracia. ¿Cuántas veces podía ingresar el sumo sacerdote al lugar santísimo, pastor? Una vez, hermana Lourdes, una vez al año, el sumo sacerdote, y solo el sumo sacerdote, nadie más, podía entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, a donde estaba la presencia, ¿se acuerdan? El arca del pacto y todo eso. Pero ahora, hermanos, por medio de la gracia, ¿sabe cuándo podemos entrar nosotros? Pastora, Andreita, siempre, cada momento, hermano, la puerta está abierta. Ya no necesitamos hacer más sacrificios, ya no tenemos que ofrecer más palomitas, ni más animalitos, ni más ovejitas. Ya el sacrificio está realizado por medio de Jesucristo. Y hermanos, cuando yo entiendo que estar firme en la gracia, hermanos, significa que yo puedo tener tiempo más, o puedo dedicar más tiempo a alabar a Dios y menos tiempo odiándome a mí mismo. Porque hay gente, yo no sé, ahora ya casi no se ve, pero antes, ¿se acuerdan que alguien venía y decía, yo quiero dar un especial? ¿Y cuál canción cantaba? Una llaga podrida, era yo, ¿verdad? Un gusano. Hermanos, cuando yo entiendo, los que están de más añillos, ¿verdad? Se acuerdan de ese tipo de especiales, ¿verdad? Cuando, hermanos, yo entiendo que es estar firme en la gracia, yo le alabo más a Él por lo que Él ha hecho que lo que yo soy, hermanos, que lo que yo fui, ¿verdad? Hay gente que dice, es que yo era aquí, es que yo era allá, y se la pasan yo, ay, viera qué malo que era yo. Vea, hermanos, yo usaba tantas drogas, yo hacía esto, yo era un pecador, un adúltero, un fornicario, a mi mujer que se me ponía al frente. Y hermanos, lo dicen hasta como con cierto orgullo. Cuando, hermanos, yo entiendo que es estar firme en la gracia, yo no tengo por qué recordar que fui, hermanos, porque dice la palabra que cuando Él perdona mis pecados, los lanza al fondo del mar. ¿Y qué más? Entonces, cuando yo estoy firme en la gracia, yo entiendo que tengo que acordarme y odiarme menos a mí y alabarlo más a Él. Sí, yo fui todo eso, pero ahora yo soy en Cristo, nueva creación, hermanos. Estoy invitada, hermanos, bueno, todavía no sé, ahí está la invitación tentativa, ¿verdad? Está la invitación, me hicieron la invitación, pero no sé si se va a postergar o qué. Pero me invitaron a un lugar a enseñarle a un grupo de mujeres sobre la sanidad interior. Y yo, cuando a mí me dijeron sanidad interior, yo, ¿qué hago? Y yo le dije a mami, ¿qué hago? Porque el tema de la sanidad interior, por ahí está un poquito manoseado, ¿verdad? Y se practican ciertas cosas que no están dentro de la Biblia. Y que acuérdese quién le hizo daño y todas estas cosas, hermano, que no, eso no es sano, eso no es sano. Creo que el hermano lo está diciendo, si le leo bien los labios, psicología.
Entonces, hermanos, cuando a mí me dicen que tengo que hablar sobre sanidad interior, hermanos, me recuerdo aquel versículo en Lucas, dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y a qué me ha ungido? ¿Para qué me ungió? ¿Verdad? Entonces, por ahí va mi enseñanza. Pero hermanos, yo creo que muchas veces nosotros queremos seguir revolcándonos en el pasado porque no estamos firmes en la gracia de Dios. Es que fulano me hizo, perdone. Es que fulana me hizo, perdone. Es que yo no lo puedo perdonar porque me ha hecho tantas. Bueno, cuando usted va al trono de la gracia y ve que lo ha perdonado a usted el Señor, dígame cómo puede usted no perdonar a alguien, hermano. Porque, hermanos, nosotros muchas veces nos enfocamos en nosotros y no en la obra de Cristo en nuestras vidas. Debo de perdonar, Jessica. Debo de perdonar. Y el perdón, hermanos, no es una licencia para que la gente siga pecando, porque a veces la gente cree eso, que el perdonar es para que la persona, no. Creo que cada uno tendremos consecuencia de lo que nosotros, en lo que hayamos fallado, pero el perdón, hermanos, nos liberta. Es una llave, como lo dice la pastora, el perdón es una llave. Y tenemos que perdonar. Y es que yo no siento perdonar. Escuchaba ahora eso en la mañana, decía alguien, es que yo no siento perdonar. Le voy a decir algo, el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Yo ahorita me puedo sentir alegre, sí o no, estando con ustedes, y tal vez más tarde ahora me enoje por algo, ¿verdad? Entonces voy a cambiar. Pero no, hermanos, el perdón no es un sentimiento. Yo no siento perdonar, hermana, perdón, pero no siento. No, hermano, eso no se trata de sentir o no sentir, es una decisión. Usted perdona o no perdona, y así es. Y si usted no perdona, ¿sabe qué pasa? Me acuerdo una persona una vez llegó ahí donde mami decía, es que yo no puedo perdonar, que lo perdone Dios. ¿Cuántos han oído eso? Que lo perdone Dios. Y muchas veces decimos eso, pero somos muy religiosos. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Todo el mundo se lo sabe, ¿no? Todo el mundo se sabe el Padre Nuestro. Allá usted afuera pregunta, ¿qué dice el Padre Nuestro? Y se lo recitan a uno, perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos hoy tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, danos hoy el pan de cada día, perdona, ¿cómo? Perdona nuestras ofensas, ¿cómo? Pero yo no puedo perdonar, pero este no es mi mensaje. Porque, hermanos, no hemos entendido qué significa estar firmes en la gracia de Dios. Necesitamos, hermanos, entender qué es estar firmes en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermanos, es un beneficio que obtenemos, hermanos, a través de ser justificados por la fe en Jesucristo. Ahora sí, continuamos, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos se glorían en las tribulaciones? Dígame amén. ¿Cómo que no me dicen amén, hermanos? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, hermanos, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Y la paciencia y la prueba, ok, dejémoslo ahí un toquecito. Pablo, hermanos, en este verso 3 y 4, ya Pablo sabía que siempre él tenía detractores o gente que siempre estaba escuchando lo que Pablo predicaba para ir a inventar alguna cosa. Vio que Pablo dice que ustedes pueden seguir pecando porque
como donde hubo mucho pecado que sobreabunda. Y entonces había gente que decía, sigan pecando. Y Pablo, no, o sea, no se engañen. El que quiere seguir pecando, que peque. Pero eso no es lo que estoy diciendo yo. Y Pablo aquí en estos versos 3 y 4, hermanos, él se adelanta, ¿verdad? Pablo anticipa la acusación que probablemente iban a hacer contra él, de que él estaba haciendo castillos en el aire. Que la gloria para el cristiano solo aplica en los buenos momentos. Porque hay gente que solamente alaba a Dios cuando está bien, ¿sí o no? ¿Cuántos alaban al Señor cuando están en una prueba, en una tribulación? Levánteme la mano, diga gloria a Dios, aleluya. Vean, hermanos, yo felicito a los que lo hacen y sigan adelante, pero muchos todavía estamos bien ralitos con respecto a eso. Viene la prueba, hermanos, y de una vez pegamos el grito al cielo: ¿por qué a mí? Pero Pablo nos está diciendo, hermanos, y es algo que nosotros tenemos que entender, que las tribulaciones, no está hablando simplemente de un problemita. Yo no quiero menospreciar la situación de nadie. Yo no quiero menospreciar la situación de nadie. Pero hermanos, realmente nosotros no pasamos tribulaciones como tales. Y quiero aclarar, no estoy menospreciando la situación de nadie. La muerte de un hijo es terrible. La muerte de un familiar querido es terrible. Quedarse en la ruina económicamente es algo terrible. Yo no quiero menospreciar lo que usted esté pasando, hermanos, pero cuando Pablo habla de tribulaciones, Pablo sabía de lo que estaba hablando. ¿Por qué pasó Pablo, hermanos? ¿Alguno de aquí ha sido azotado injustamente? ¿Alguno aquí ha sido encarcelado injustamente? ¿Alguno aquí le han dado una paliada injustamente? Porque de aquí a alguno lo hayan podido agarrar a mecos, pues porque lo buscó, sí. ¿A usted? ¿Porque lo buscó? No, porque no lo buscó. Bueno. Yo creo que, hermanos, aquí ninguno de nosotros hemos padecido como Pablo padeció, ni como el mismo Cristo padeció. Esa es la palabra, que él siendo justo padeció por ¿quiénes? Por los pecadores, por los injustos, hermano. Pablo dice: sé que tenemos muchas tribulaciones ahora, pero hay que gloriarnos en ella. Cuando usted está pasando por una prueba, vean, hermanos, ¿qué es lo primero que hacemos cuando pasamos por una tribulación? ¿Tú estabas ahí? Lloramos, nos quejamos, buscamos el consejo de cualquier persona. No nos vamos al trono de la gracia. No buscamos del Señor, hermanos. Ese es nuestro gran error, hermanos. Pablo está hablándonos de tribulaciones, es decir, un término fuerte. No se refiere, hermanos, a problemitas pequeños o menores, sino que a dificultades reales. ¿Qué estaba padeciendo la iglesia, hermanos? Y cuando la iglesia padece más, es cuando el evangelio se extiende más. El pastor ¿cuántos mejor no pregunto, ¿verdad? No. El pastor ahí en el grupo de la iglesia, hay gente que no ve el grupo, no sé, como dice, no sé si lo silenciaron hasta que el Señor venga, para que no les llegue ninguna notificación. Pero hermanos, ahí el pastor está compartiendo en el grupo, y ahí puso cuántos se anotaban. Si usted se anotó, bueno, y si no sabe, le digo, se está teniendo diario un devocional donde se está orando por diferentes lugares que son perseguidos. Hoy el pastor compartió Colombia y otro que no me acuerdo, es que son nombres raros. Pero hermanos, cuando usted deja de orar por usted y ora por los otros, hermanos, usted se da cuenta que sus tribulaciones no son tan grandes como las de los demás.
Y ahora vamos a hablar un poco de eso con respecto a Pablo. ¿Cuántos creen que Pablo padeció tribulaciones fuertes? Levántame la mano. Ok. Y vamos a ver cómo Pablo se queja más adelante de eso. No, no es cierto. Pablo vivió una vida llena de tribulación, hermanos. Pablo entendía esta verdad más que cualquier otra persona. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dice Pablo, estamos pasando por una leve tribulación, hermanos. Es una leve tribulación. Sabiendo que la tribulación que produce, ¿por qué debemos de gloriarnos en las tribulaciones, hermano? Porque estas van a producir paciencia. Y por paciencia hablamos de perseverancia. Es eso, es resistir. Es resistir. Y pongo un ejemplo. Un corredor, una persona, bueno, digámosle como Jessica, así, ¿verdad? Bien disciplinada. ¿Cuánto ejercicio haces por día? Más de una hora. Pregunto, porque aquí parece que usted es la más fitness, ¿verdad? Yo no sé si hay otras personas. Bueno, la hermana Grace, pero ¿qué tipo de ejercicio hace usted? Cardio y fuerza, levanta pesas. Bueno, vamos a traerla aquí a jalar unos sacos de cemento para que haga ejercicio. ¿Que sí? Ok, se apunta. Bueno, ya tenemos ahí una. ¿Cómo, hermanos, debe por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si un corredor, si hacemos una carrera y ese corredor corre solo, hay presión en ese corredor para ganar. ¿Qué tiene que haber? Deben haber competidores, debe haber presión, ¿verdad? Para que ese corredor le ponga. Si un cristiano, hermanos, no pasa por tribulaciones, es un cristiano, hermanos, perezoso. Es un cristiano que dice, y hay cristianos así, hermano. Y le achacan las cosas que pasan al mundo, a otros, a Satanás, ¿verdad? Y pelean con el diablo y lo agarran de las mechas y lo hacen para acá y lo hacen para allá. No han entendido, hermanos, que la tribulación, que la presión, hermanos, nos fortalece. Si Jessica hace así, Jessica, para ver si tiene musculillo. Hay presión, ¿sí o no? ¿Verdad? Hermanos, la presión, las tribulaciones producen en nosotros perseverancia. ¿Cómo crece un marinero una persona que se monta en un barco? Si no es metiéndose ¿a dónde? Si está en la orilla, ¿qué pasa? Pero si se mete de fondo, ¿y en el fondo qué hay? Tormentas, ¿verdad? Hay de todo, hermanos. Y vea, yo me pongo a pensar en el caso de mi hija Keila. Mi hija Keila tiene ya, creo que va para 3 años, Key, de que empezaste a trabajar. Y yo me acuerdo, hermanos, cuando Keila venía los primeros días de trabajar, ¿verdad? Lo que se vive en el trabajo, hermana Grace, ¿verdad? Las experiencias. Y tiene algunos jefes un poco difíciles, y a veces tiene unos compañeros algo difíciles, ¿verdad? Y yo le decía, ya mi amor, es parte de la experiencia, va a llegar un momento en que si un compañero no quiere trabajar, porque ya se sofocaba, ¿verdad? Ya hacía su parte, pero había otras personas que no, ¿verdad? Entonces ella venía como un poco frustrada y yo le decía, mi amor, va a llegar un momento en que a vos te va a preocupar solamente lo que vos vas a cumplir, y yo sé que sos una persona que vas a dar más, pero ya eso no te va a provocar ningún problema. Pero eso, ¿por qué? Por la experiencia, ¿no? Cuando uno ya trabaja, ¿verdad? Y yo lo veo en el caso de mi esposo tiene, ¿qué? Como 25 años de estar trabajando en diferentes lugares, y él a veces le dice a Keila, ay Keila, pero ¿por qué usted se pone así por eso? Eso no es nada, le dice. O a veces que el jefe le empieza a presionar, ¿verdad? Y, mi amor, tranquila, todos los jefes son así, es parte de, ¿verdad? Pero ¿cómo llega a eso? Con la experiencia. ¿Cómo, hermanos, un soldado aprende a luchar si no es en el campo de batalla?
Es, hermanos, en medio de la tribulación que los hijos de Dios recibimos paciencia, recibimos perseverancia. Por eso no quiere evitar la tribulación, hermanos. Por eso no quiere evitar la prueba. La prueba, vean, hermanos, Jessica, voy a seguir poniendo el ejemplo de Jessica. Si yo le pregunto a Jessica, Jessica, ¿cuánto tiene de congregarse usted aquí? De haber entregado su vida a Cristo. 8 años. Usted es la misma de hace 8 años. Y todavía ahí va en el camino, ¿sí o no? Hay cosas que ir corrigiendo. Pero hermanos, debe haber un avance en nuestras vidas. Pero eso lo dan, ¿qué? ¿Qué lo dan, hermano? Dígale que está a su lado, las pruebas. Las pruebas. Dios usa las tribulaciones, hermanos, de una forma maravillosa en nuestra vida. Aunque no lo creamos así. Dios sabe cuánta tribulación podemos soportar. Dice la palabra que Él no nos va a dar más de lo que podamos soportar, ¿sí o no? No soporto, Dios, ¿verdad? No, tranquilo. Dios le está dando lo que Él sabe, usted puede soportar. Liliana, aunque a veces digamos, ya no puedo más. Dios sabe lo que usted puede soportar y Él le va a dar esa prueba, Luisa, porque Él sabe que si usted se agarra de la mano de Él, usted la va a pasar. Si usted se suelta, un hombre, una mujer cristiana deben estar dispuestos a ser probados, hermano. Si usted creyó que usted vino a Cristo para vivir la vida loca, no, usted se equivocó. Le predicaron otro evangelio, ¿no? Hermanos. El cristiano, el hijo de Dios, debe estar dispuesto a ser probado. Debería de estar contento de dejar que su religión sea puesta a prueba. Allí, dice él, martillea si quieres. ¿Quieres ser llevado al cielo en una cama de plumas o en una cama de plumas, dice Spurgeon? La gente a veces no quiere ir al cielo sin padecer, hermanos. Que todo le salga bien. Que no haya problemas, hermano Gerardo. Pero no. De por sí van a haber problemas, hermanos. En este mundo, dice Jesús, ¿tendréis qué? Y aflicción, hermanos, tenemos los hijos de Dios, pero también lo pasa a la gente común y silvestre. ¿Por qué deberíamos nosotros de ser diferentes? Venga Cristo y ya se le van a acabar los problemas. Mentira. Y hermana Idaira, eso es falso, ¿sí o no? No es cierto. De por sí ya estar en el mundo, hermanos, acarrea situaciones en nuestras vidas. Porque nosotros como hijos de Dios deberíamos de estar exentos de pasar por pruebas, si al fin y al cabo la prueba, hermanos, nos va a producir algo bueno en nosotros. La tribulación genera paciencia. Ahora, ¿por qué es bueno que pasemos por tiempo de tribulación? ¿Cuántos creen eso? O sea, alguien que me pueda responder. ¿Por qué cree que es bueno que pasemos por tiempos de tribulación? Alguien que se haya meditado en eso. Keila, Adrián, no sé, ¿alguno? Fuerte, para que yo lo pueda escuchar, porque si no, no lo escucho. ¿Por qué creen que es bueno que pasemos por tiempo de tribulación? Para crecer espiritualmente, dice una hermana. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que es bueno que pasemos por tiempos de tribulación? Ok, no se me adelante, pastor. ¿Por qué es bueno que pasemos? No sé, pues no estoy conjugando bien los verbos. ¿Por qué es bueno? Le voy a dar un ejemplo que el pastor siempre usa. Yo tengo una pasta de dientes. Y si yo estripo esa pasta de dientes, ¿qué sale? ¿Qué sale, Liliana? Si yo le agarro a Liliana a usted el cuello, ¿qué sale? ¿Sabe por qué son buenas las tribulaciones, hermano? Dígale que está a su lado para ver qué hay en nosotros. Dígaselo. Ya se lo dijo. Para ver qué hay en nosotros.
La tribulación, hermanos, si usted es una persona carnal, si usted es un impaciente, si usted, hermanos, es una persona que afligida todo el tiempo, carnal, débil, malvado, irascible, ¿ah? Eso es lo que va a salir de usted. ¿Por qué debemos pasar por tribulaciones, hermanos? Porque de lo que hay en nosotros eso es lo que va a salir. Pero si hay en mí un espíritu apacible, si hay gozo, si hay paz, si hay paciencia, si hay benignidad, si hay bondad, si hay mansedumbre, eso es imposible que haya en nosotros. No, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿sí o no? Y esos son los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor, gozo. ¿Cuántos se gozan en la tribulación? Bueno, hermano, si usted no se goza en la tribulación, examínese. ¿Qué hay en usted? ¿Qué hay en mí? Para eso la tribulación depende de lo que haya en su corazón, hermanos, ¿verdad? A veces hay gente que viene y pega el dedo gordo. Vean, no mientan la madre porque, ¿verdad? Pero ¡ay! Jesucristo. Pero desearían decir otra palabra. ¿Qué hay en nosotros, hermanos? ¿Qué hay en nosotros? Para eso la tribulación. Por eso yo debo ser disciplinado espiritualmente, hermanos. Si yo, hermanos, no me disciplino espiritualmente, si yo no oro, si yo no ayuno, si no escudriño la palabra, si yo me alimento de la televisión, hermanos, a mí me ha pasado que a veces me pongo a ver televisión y empiezo a ver películas y hay de todo en esto de las películas, hermano, y a veces yo empiezo a sentirme como raro. Y empiezo a sentirme como raro. Y yo estoy alimentando. Y a veces me tomo 1 o 2 horas para ver una película, pero no escudriño 1 hora, 2 horas la palabra. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Que a veces yo le digo a mi esposo, a veces me da por estarme soñando tonteras, hermano. Como dice el pastor, ¿verdad? Sueños de papas con chorizo, ¿verdad? Ay, hermana, vieras que me soñé que un toro negro me perseguía. ¿Qué será? Seguro un demonio. ¿Qué se acostó viendo usted? ¿Qué está leyendo? Ay, sí, hermana, es que vieras que ahí estaba viendo un día una historia de terror y nos... De lo que nosotros nos alimentemos, hermanos, eso es lo que va a salir de nosotros. Para eso sirven las tribulaciones. La tribulación, hermanos, produce paciencia. Seguimos. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Diga conmigo paciencia. Prueba. ¿Qué produce? La paciencia produce prueba. ¿Y la prueba? Esperanza. La mayoría, hermanos, de los cristianos queremos desarrollar el carácter y tener más esperanza. Todos queremos ser diferentes, ¿no? Queremos ser más fortalecidos, de un carácter más como Cristo y menos como nosotros. Cristo era gritón. ¿Ah? Cristo era celoso, sí, era celoso. ¿Ah? No, ¿verdad? Cristo era inseguro. No. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo era el carácter? Dice Jesús, aprended de mí. ¿Que qué? Que soy más. Ah, pero hermana, eso es Cristo, yo no. ¿Cómo que usted no? ¿Qué dice Jesús? ¿Aprended de quién? Pero no queremos aprender, hermanos. No queremos aprender. Hermanos, la esperanza, para que yo pueda tener esperanza, primeramente tiene que brotar la paciencia. Y la paciencia viene de la tribulación. A veces quisiéramos nada más como acostarnos a dormir y que Dios haga paciencia. Y nos levantamos pacientes. Eso no sucede, hermanos. Ahí Pablo lo está diciendo.
tenemos que pasar, dígale que está a su lado, tenemos que pasar por tribulaciones. ¿Para qué? Para que produzca paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. ¿Y la prueba qué produce? Esperanza. Pero vea lo lindo. Vea lo lindo. Ese proceso, hermanos, no podemos brincárnoslo. Eso es un proceso. Tiene que haber ¿qué? Tribulaciones. Después de las tribulaciones, paciencia. Después de la paciencia, prueba. Y después de la prueba, esperanza. Es un proceso. Es el proceso de Dios. Y no podemos brincárnoslo. No puedo pasar, hermanos, de tribulación a esperanza. Tengo que pasar por tribulación. Después de tribulación, ¿qué más? Y después de la prueba, esperanza. Verso 5. Qué lindo, hermanos. Vea lo que dice Pablo. Es que no todos, es que, hermanos, el evangelio son primeramente malas noticias. El evangelio son malas noticias, hermana Grace, ¿verdad? Lo veíamos en el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿verdad? Donde dice que todos somos culpables. No hay nadie inocente. Pero vea lo lindo del evangelio, hermanos. Después de la mala noticia de que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios, luego ahora sí viene, hermanos, lo lindo de Dios. Dice, y la esperanza, dígale que está a su lado, y la esperanza, hay que pasar por el proceso de la tribulación para que venga la prueba, para que venga la paciencia, luego ¿qué? La prueba, y luego ¿qué? La esperanza. Pero la esperanza, hermana Grace, no avergüenza. ¿Cuántos quieren esperanza? ¿Sabe que la esperanza no avergüenza, hermanos? Esta esperanza es edificada en nosotros por la tribulación. Esta esperanza, hermanos, es una esperanza que no avergüenza. Porque tenemos la seguridad de esto, porque Dios ha mostrado, hermanos, su intención de completar su obra. Esa es la obra de Dios. Que nosotros pasemos por tribulación, que esta tribulación pase, después de ahí nos vamos por la paciencia, luego de la paciencia y la prueba para llegar a la esperanza. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Verso 5. ¿Por qué? Diga conmigo, porque el amor de Dios, ¿qué? Ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Todo cristiano, hermanos, debe tener alguna experiencia. Debemos de verdad, hermanos, creer en esto. Tener un conocimiento profundo del amor de Dios. Usted sabe que Dios le ama, hermano. ¿Cuánto lo creen? Y si usted no lo cree, hermanos, vaya y dígale al Señor, Señor, abre mi corazón para que yo sienta de verdad ese amor. El domingo pasado, creo que fue, sí, el domingo pasado, después del tiempo de ayuno, llegamos y creo que nos mandaron a saludarnos unos a otros. Y llegó una hermana, hermanos, y me abrazó de tal manera que ella me abrazó con una efusividad. Y uno normalmente, Jessica, llega y saluda a la gente como que le hace así, bueno, hermano, Dios me lo bendiga. Pero esa hermana, hermanos, me abrazó de una manera que yo no me pude resistir. Y entonces hicimos como una lucha de abrazos, ¿verdad? A ver quién abraza más fuerte. Y yo la abracé y ella vino y me dijo, hermana, ¿qué abrazo? No, pero yo no, hermanos, yo le puedo decir que yo no fui la primera que abracé. La primera que recibió ese abrazo fui yo. Así es Dios, hermanos, con nosotros. Yo no le amé a Él primero. Él me amó a mí primero, hermanos. Y yo sentí ese abrazo de esa hermana, hermanos, tan rico, que nosotros tenemos que entender, dice la palabra, que el amor de Dios ha sido derramado. No es que Dios tiró gotitas, bueno, a pringarlo de amor. No, dice la palabra que ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros debemos vivir
agradecidos, glorificando al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé si usted me entiende o no me entiende, pero yo le pido al Señor que abra su corazón. Es derramado en nuestros corazones. A veces hay gente que vive la vida cristiana como si el amor de Dios hubiera sido derramado con gotero, como con migajas, así, ¿verdad? Aquí vengo, Señor, este inútil, esta basura, este gusano podrido, No, hermanos, el amor de Dios ha derramado en nuestros corazones. ¿Y cómo yo puedo entender, tener la revelación de ese amor derramado, si no es por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo no sé, hermanos, yo creo que a veces nosotros no entendemos eso del Espíritu Santo. A veces, hermanos, nosotros vemos al Espíritu Santo y ya casi termino. Ya casi termino. A veces, hermanos, no sé, pastor, como que el Espíritu Santo no hemos entendido realmente qué es ser llenos del Espíritu Santo. Por mucho tiempo, el decir que éramos llenos del Espíritu Santo era sinónimo ¿de qué? De hablar en lenguas. Entonces, si usted no hablaba en lenguas, era porque usted no era lleno del Espíritu Santo. No, hermanos. En el momento en que nosotros venimos al Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, dice la palabra que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Pero hermanos, hermana Luisa, eso es un privilegio que nosotros tenemos ahora. Si usted lee el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se posaba sobre ciertas personas y en algún momento, pero la gente no era morada del Espíritu Santo. No sé, ¿me entienden ustedes lo que le estoy diciendo? Que usted y yo tenemos un privilegio, hermanos, que ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni José, ni nadie de ellos tenía, hermano. Somos templo del Espíritu. Hermanos, ellos no eran templo del Espíritu Santo. Hay una parte, no me acuerdo ahorita en qué parte de Éxodo, dice la palabra que el Señor le dio a Moisés su espíritu y que como Moisés ya no podía porque era tanto el asunto, ¿verdad? Parece que el Señor dio su espíritu parte de su espíritu a otros y Josué se puso un poco celoso. Dice Moisés, pero es que vea, otros están usando ese espíritu que Dios te dio, ¿verdad? Porque no era, hermano, no era normal que la gente fuera llena del Espíritu Santo. Pero usted y yo ahora dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué estamos haciendo con ese templo? Ve como a veces no entendemos qué es ser lleno del Espíritu Santo, hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo no es profetizar. Ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Ser lleno del Espíritu Santo no es sanar, hermanos, imponer manos y sanar. No, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo es tener la vida, es tener una vida transformada al llegar a ser como Cristo. ¿Somos como Cristo? Porque de nada, dice Pablo en 1 Corintios 13, nada me sirve a mí profetizar, nada me sirve hablar en lenguas, nada me sirve, hermanos. Hay gente que se jactaba, yo soy profeta, otros dicen yo soy esto, yo soy aquí, hermanos, pero si no tienen amor, si no hay amor, ¿qué dice? Nada nos sirve. Termino con esto, hermanos. El amor de Dios es como luz al ojo ciego hasta que el Espíritu Santo abre ese ojo. Y es ahí donde el Espíritu Santo, que está en cada uno de nosotros, hace, hermanos, que podamos ver cómo el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Todo el que es cristiano tiene el Espíritu Santo, ¿sí o no?
Vamos allá a Romanos 8:9. Para terminar con esta parte y la próxima semana continuamos. Romanos 8:9, ¿qué dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ojo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cuántos tienen el Espíritu de Cristo que mora en usted? Entonces, ¿cómo tiene que vivir usted? ¿Según qué? Según el Espíritu. Ya no podemos andar según la carne, hermanos. Ya no militamos según la carne. ¿Militamos según qué? El Espíritu. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Es un versículo muy conocido. Y lo cantábamos, ¿se acuerdan una canción? No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Y entonces eso la gente lo usa para hacer un montón de teorías, ¿verdad? Pero hermanos, Pablo no está hablando de eso. Pablo lo que está diciendo es que si una persona se emborracha, ¿cómo actúa? Si una persona se emborracha, ¿cómo actúa? ¿Quién lo controla? ¿El guaro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una persona, yo no sé si ustedes conocen o les ha pasado a alguien que es muy calladito y se tomó unas copitas de más, ¿qué pasa? Habla más habla y más de la cuenta. ¿Qué está diciendo Pablo ahí en el capítulo 5, verso 18? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Ya vimos que los que somos de Cristo somos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Pero hermanos, el hecho de que sea yo lleno del Espíritu Santo quiere decir que yo debo de ser controlado por el Espíritu. Si una persona toma vino y se emborracha, porque es controlado. Pero el que es lleno, el que se llena del Espíritu Santo, ¿cómo debe de vivir? Controlado por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Eso es lo que Pablo nos está hablando. Y el último verso que quiero repasar es Romanos 8:4. Hablando de esto acerca del Espíritu Santo. Romanos 8:4 y 5. Dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos como conforme a la carne, sino conforme. Ojo, verso 5. Porque los que son de la carne, ¿qué piensan? Ay, Dios mío, Dios mío. ¿En qué estamos pensando, hermanos? ¿En qué pensamos? Ay, no, pastor, yo no puedo ayunar porque es que qué rico comer. No, pastor, yo no puedo estudiar la Biblia porque estoy muy ocupado. ¿Y qué, hermana? ¿Qué está haciendo, hermana? ¿Qué está haciendo? Ay, es que yo no me puedo perder las noticias. Es que yo no me puedo perder la novela turca. Yo espero que esas risas porque les haga gracia y no porque les estoy diciendo algo que alguien me reveló. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué pensamos, hermano? Todo el que es cristiano tiene el Espíritu Santo, pero no todos los cristianos viven en la plenitud del Espíritu Santo, hermanos. Y no todos los cristianos caminan según el Espíritu Santo. Hay cristianos, hermanos, que piensan más en las cosas de la carne. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué nos estamos alimentando? La próxima semana, hermanos, vamos a hablar a partir del verso 6 en adelante de un amor inusual, que yo quiero que por favor no se lo pierdan. Dios me los bendiga.